Ya, muy buenos días, chicas. Vamos a comenzar. Espero que estén bien despiertas. Solo las tengo a ustedes asistiendo a esta clase. No hay ningún problema. Al contrario, las felicito y, bueno, van a tener la oportunidad de salir más de dudas en caso de que lo necesiten, así que no hay ningún problema. ¿Ya? De todas maneras, como usted ya sabe, la idea de plantear preguntas, no me queda mucho tiempo como para estar revisando el chat, así que lo que yo les pido siempre es que abran su micrófono, hacen su pregunta, aclaramos lo más posible esa duda, y una vez que tengamos más o menos clarita la situación, cierran su micrófono y seguimos avanzando. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar. Ya conocen las normas básicas de todo esto. Tal cual dice ahí, al menos las veo a todas con una imagen de ustedes en pantalla, así que estamos muy bien en ese sentido. Ojalá ya para la próxima fase avancemos un poquito más y empiecen a encender su cámara. Bien, entonces, vamos a ver. Lo que vamos a realizar hoy, como dice ahí el objetivo de aprendizaje, tiene que ver justamente con todas las cosas anteriores que hemos venido trabajando con respecto a las funciones. ¿Ya? Vamos a retroalimentar, como dice ahí el objetivo, los aprendizajes más descendidos de las últimas guías. Aunque en realidad, siendo bien honesto, no hubieron tantos, de hecho les fue bastante bien, cosa de la cual yo me alegro. Bien, eh, vamos avanzando entonces en algunos aspectos. ¿Alguien recuerda cuáles fueron las funciones que estudiamos en la fase número 3? La función exponencial, la potencial parece. Muy bien, Sofía, exacto. Efectivamente La estuvimos trabajando. fin, La la afín fue una de cuadrática. las primeras, muy bien. Sí. ¿Qué diferencia tienen las funciones estudiadas? Bueno, ahí yo creo que una de las últimas, de los últimos trabajos que hicimos tiene que ver justamente con las funciones que mencionaba su compañera, que son la función potencia y la función exponencial, ¿cierto? Entonces ahí había que tener clarito algunas diferencias entre todas las funciones que hemos trabajado. Entonces, por ejemplo, entre lo que le acabo de mencionar, entre la potencia y la exponencial, Ailín, si está por ahí, ¿qué diferencia podía encontrar entre la potencia y la exponencial? ¿Se acuerda? Ailín, No, si no se acuerda, no se preocupe, lo avanzamos nomás. no me acuerdo. Ya, perfecto. Ahí vamos a revisar eso. Ya, Nicole, ¿recuerda de qué se trata el hecho de evaluar o valorizar una función? No, profe. No se acuerda ya. A ver, Alex, bienvenido. Usted fue el último en entrar a la clase. ¿Está por ahí, Alex? Alex, ¿alguna, alguna idea de cómo valorizar o de qué se trata valorizar o evaluar una función? Ya, parece que Alex no escucha. En bien. Vamos a avanzar entonces para no demorarnos tanto. ¿Ya? Bien, atento. Entonces, vamos a utilizar inmediatamente algunos de los elementos ya trabajados, ya que tienen que ver justamente con el planteamiento de algún problema. Una de las actividades que en realidad se prestó un poquito para confusión, en algunos casos hubo algo que estuvo más o menos descendido, algún contenido que estuvo descendido que tenía que ver con dos expresiones que trabajamos al último. Estas expresiones tienen que ver con la función potencia y la función exponencial justamente. ¿Ya? Entonces, debido a eso, entonces, observe que la idea de este caso entonces sería eh, analizar justamente y comparar
ambas funciones justamente para mantenerlas, al menos en sus conceptos, mantenerlas separadas, ¿ya? Pensando en que no son exactamente lo mismo. Sí están relacionadas de alguna forma, ¿ya? Porque estamos hablando de una expresión que tiene que ver, ambas tienen que ver con la potencia, ¿cierto? Pero hay características fundamentales que son distintas en cada una de ellas. Entonces, para compararlas, planteamos este problema. Primero, entonces, como se dice ahí, como está declarado ahí, se habla de que hay dos personas que necesitan hacer un trabajo de demografía y es que estudia el crecimiento de la población, ¿ya? Entonces, cada una de estas personas trabaja una función distinta, que las vamos a llamar P1 y P2. Entonces, de acuerdo a eso, la primera persona, que es Fabián, debe analizar la población 1, ¿ya? Que se describe de acuerdo a la expresión que está señalada ahí. Se lo indico con el puntero del mouse en todo caso. Ahí está señalado. P1 de X, el hecho que diga ahí entre paréntesis dx, ya me está diciendo que es una función, ¿cierto? Entonces, P1 de x equivale a x al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos queda inmediatamente por hacer es ir justamente cuadrando, de acuerdo a nuestros conocimientos, de qué tipo de función se trata. Coma. Por otro lado, Bárbara debe analizar el crecimiento de la población 2, que se modela mediante la segunda expresión, que es P2, ¿cierto? Y que corresponde justamente a eso que se encuentra, a esa expresión algebraica que se encuentra ahí. En ambos modelos, ojo con eso, en ambos modelos, X corresponde a la cantidad de años, ¿ya? O sea, de que en este caso estaríamos hablando de que la cantidad de años en un modelo se sitúa en una posición, ¿cierto?, del concepto algebraico, y en el otro modelo la misma cantidad de años se sitúa o se posiciona en otra posición del modelo algebraico, ¿ya? Entonces quiere decir de que precisamente no son iguales, ¿cierto? Pero al identificarlas, entonces necesitamos saber, como dice ahí en el cuadrito que acaba de aparecer, qué tipo de funciones son P1 y P2, ¿ya? De acuerdo a lo que ya conocíamos, o lo que veníamos trabajando desde antes, Ailich, fíjese en P1, que se lo estoy señalando ahí con el puntero del mouse. ¿De qué tipo de función se trata P1? ¿Será función potencia o función exponencial? Creo que es función exponen, no potencia, ¿sí? ¿Sí? ¿Con seguridad? Sí. Ya. Muy bien, Ailich. Efectivamente es función potencia, ¿ya? Lo que obviamente ya nos deja entonces con que la respuesta de la segunda función, de P2, que está ahí señalada, obviamente no sería potencia, sino que sería exponencial, ¿cierto? Esa es la intención de esta diapositiva, justamente separar la idea de ambas. Entonces, si observamos atentamente, bueno, acá, efectivamente, como dijo su compañera, P1 efectivamente es una función potencia. Siendo una función potencia, el exponente más pequeño que podría tener es 2. Y es por eso que también, aparte de ser señalada como función potencia, también puede ser descrita como función cuadrática, ¿ya? Debido a que está elevado al cuadrado, ¿ya? De la misma forma, si estuviese elevado a 3, podríamos decir que es una función exponencial, perdón, una función potencia cúbica, ¿cierto? Pero siempre manteniendo la idea de que se trata de una función potencia, ¿de acuerdo? Ya, y por otra parte, P2, como se lo acabo de mencionar entonces hace poquito, corresponde a una función exponencial, ¿ya? Ambas tienen una descripción algebraica distinta una de la otra, ¿ya? Y esa descripción algebraica, si ustedes recuerdan, me señala la posición de la x. Y en la función potencia, siempre la posición de la x va a estar en la posición de la base de la potencia. ¿De acuerdo? En cambio, en la función exponencial, la x, la variable independiente, la vamos a encontrar en la posición de el exponente o grado de la potencia.
¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora seguimos trabajando con ambas funciones, con P1, P2, ¿cierto? Tenemos x cuadrado para la primera y 2 elevado a x para la segunda. Entonces se plantea una situación con respecto a esto. Bárbara, tomando el mismo problema, Bárbara indica que después de 3 años, su población tendrá más habitantes. Entonces, ¿de qué forma podríamos corroborar? ¿Ya? Si volvemos al problema anterior, recordará que ahí dice que en la medida que van avanzando los años, van avanzando entonces cada uno de los componentes de estas funciones. Por lo tanto, quiere decir de que esos 3 años que se nos plantean en esta situación, podemos de alguna forma valorizarlos en nuestra función. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con ese número 3? A ver si ahora sí está Alex. Alex, ¿se encuentra por ahí? ¿Montoya? Sí, profe. Ya. Alex, ¿qué deberíamos hacer entonces con ese número 3 que apareció de acuerdo al problema, al subproblema que se está planteando? ¿Cómo podemos corroborar, ¿cierto? Como indica la pregunta, ¿cuál de las dos indica que habrían más habitantes después de 3 años? ¿Qué podríamos hacer para encontrar esa respuesta? ¿Qué podemos hacer con el número 3? Alex, ¿qué podemos hacer con ese número 3? Profe, no entendí, no estaba prestando atención. Ya, ok. Ya, entonces, recordarán, como les mostré nuevamente, que la idea de utilizar las funciones es justamente valorizarlas. De acuerdo a eso se hizo una pregunta al comenzar la clase, ¿ya? ¿Qué lo quiera valorizar o valorar alguna de estas funciones? Y bueno, en la diapositiva anterior vimos que esto era de acuerdo a la explosión demográfica, o sea, cómo va creciendo la población. Entonces quiere decir que las dos funciones se aplican dentro del mismo concepto. Cómo crece la población y eso se va viendo año a año, ¿ya? Entonces, de acuerdo al concepto planteado ahora en este recuadro de color verde, ¿cierto? Tendríamos que tomar el 3, que representa los 3 años, y valorizarlo en ambas funciones para corroborar lo que dice Bárbara, que después de 3 años su población tendrá más habitantes. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo Bárbara es que en la función exponencial, en esa población habrán más habitantes que la población que está siendo estudiada con la función potencia. Entonces, para corroborar lo que se le está indicando o lo que está afirmando Bárbara, valorizamos ambas funciones, ¿cierto? Y procedemos entonces primero con la función potencia. Recuerde que la x es la variable que va siendo intercambiada por el valor que vamos asignando. Es por eso que se llama independiente, porque la variable x puede tomar cualquier valor del espacio del conjunto de los números reales. Entonces, en este caso se nos está combinando, se nos está llamando a la evaluación de 3 años, y es por eso que la x fue reemplazada por 3. ¿De acuerdo? Entonces, 3 al cuadrado, obviamente resolvemos y obtenemos de que en la primera población, luego de 3 años, tenemos un valor de 9, ¿cierto? Tenemos 9 habitantes. En cambio, en la segunda función, estamos hablando de 2 elevado a x, tomamos justamente 2 y reemplazamos a la variable independiente por el valor de 3, que son los 3 años, ¿cierto? Y resolvemos. Entonces, como dice aquí, P2 evaluado en 3 equivale a 2 elevado a 3, reemplazando la x, ¿cierto? Y resolviendo vamos a tener 2 por 2 por 2, que equivale a 8. Y estos resultados nos están diciendo de que en realidad como que Bárbara no tenía mucha razón, ¿cierto? Ojo, pero en primera instancia, recién con la primera valoración, de acuerdo a lo que se nos está indicando en una función potencia y en una función exponencial.
¿De acuerdo? Entonces, en una primera valoración, en una primera instancia, podríamos decir, sin afirmar aún, sin estar completamente seguros, podríamos decir de que Bárbara no tiene razón, de que la función exponencial creció un poquito más lento, ¿ya? Tal vez, no sé, una milésima más lento, ¿ya? Pero el hecho es que, numéricamente hablando, eso es lo que se refleja, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa si avanzamos un poquito más allá, si vamos más allá de los 3 años? Fíjense lo que acaba de aparecer ahora en la diapositiva. Fabián indica que después de 10 años su población tendrá más habitantes. O sea, ahora Fabián está afirmando que, de acuerdo a la función potencia, en esa población estudiada con ese tipo de función, debiera haber más crecimiento demográfico. Tendrían que haber más habitantes. ¿Ya? Más que lo que está estudiando Bárbara. Entonces, una vez más, ¿cómo podemos corroborar esto? Vamos a hacer entonces exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. En el primer caso teníamos que el estudio se reflejaba a través de 3 años, y en el segundo caso vamos a valorizar lo que sucede al cabo de 10 años. Entonces, nuevamente, ojo, no cambian en nada las funciones, cuidado ahí, ¿ya? Que fue un mínimo error que encontré por ahí, pero que es recomendable recuperar. El tema de que al valorizar nuevamente, al darle un segundo valor a X, las funciones no cambian, siguen siendo las mismas. Entonces, el hecho de valorizar me dice que tengo que tomar la misma función y en el mismo lugar donde reemplacé la X la primera vez, ahora lo voy a hacer en la segunda oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces ahora, en vez de 3, voy a valorizar por 10. Y en la primera función, entonces, que es la función potencia, recuerde que la X ahí está en la base, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos P1, la primera función, valorizada en 10. Equivale entonces a 10 elevado a 2. Como usted ya sabe manejar muy bien las potencias, eso significa 10 por 10, que obviamente equivale a 100, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre, de acuerdo al estudio que está llevando a cabo Fabián, que es la primera persona, entonces tenemos de que en 10 años obtiene un total de 100 elementos, o 100 personas en este caso. ¿Ya? Veamos qué es lo que va a suceder en el caso de Bárbara. En la segunda función, también evaluada en 10, vamos a obtener, recuerde que esto es 2 elevado a x, está señalado ahí arriba. Entonces esto sería equivalente a 2 elevado a 10, reemplazando a la x. Y eso va a obtener un valor de 1024 elementos, 1024 personas. ¿Por qué tanto? Porque obviamente la potencia lo está indicando que esto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿cierto? Consecutivamente hasta completar 10 veces la multiplicación. Y eso nos da como resultado 1024. Ok, entonces si usted compara nuevamente los números, en el primer caso teníamos que la función potencia, entre comillas, ganaba, ¿cierto? Un punto más que la función exponencial, pero en la medida que fueron avanzando, ¿cierto? Supongamos 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, hasta llegar hasta los 10 años, entonces, como usted puede observar, la función potencia, la que me da como resultado 100, creció de una manera bastante lenta, ¿cierto? Si la comparamos con la función exponencial. La función exponencial al tercer año tenía 8 personas, ¿cierto? Pero en el cuarto, en el quinto, en el sexto año, séptimo año, y así sucesivamente, avanzando hasta el 10º año, la diferencia que se produjo con la función potencia es bastante más holgada, ¿cierto? Es bastante más prolongada. Quiere decir entonces de que obviamente, una de las dos funciones es la que crece mucho más rápido. Si bien es cierto, ambas son funciones crecientes, que van en aumento, ¿cierto? De todas maneras, una siempre va a crecer más rápido que la otra. Y por lo que acabamos de descubrir, entonces, estamos
registrando, estamos viendo, estamos comprobando de que efectivamente la función exponencial crece de una manera mucho más rápida que la función potencia. ¿De acuerdo? Entonces, tres aspectos. Lo primero, no olvidar las expresiones algebraicas de cada una de las dos funciones. La función potencia obtiene su valor x en la base de la expresión algebraica y la función exponencial en el exponente de la expresión algebraica. ¿Ya? Lo segundo, ambas funciones son crecientes, ¿cierto? Y al momento de evaluar, le recuerdo una vez más, al igual que en todas las funciones anteriores que revisamos en las clases pasadas, la idea es reemplazar el valor que se nos está entregando por la ubicación donde se encuentra x. ¿Ya? En este caso, primero reemplazamos a x por 3 en ambas funciones y luego la reemplazamos por 10. Y al resolver el procedimiento algebraico que nos quedó, que ya no era algebraico, ¿cierto? Porque le sacamos a la x y colocamos un número. Y al resolver eso, entonces descubrimos de que el tercer elemento que recordar y en el cual fijarnos, que la función exponencial crece muchísimo más rápido que la función potencia. Como les decía antes, si bien es cierto, ambas son funciones crecientes, en este caso, crecientes, no quiere decir de que crezcan de igual forma o a la misma velocidad, sino que siempre la función exponencial va a crecer muchísimo más rápido que la potencia. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos entonces. Bueno, de acuerdo a ello, lo mismo que le estaba planteando yo. ¿Cuál de las dos poblaciones y por consecuencia, cuál de las dos funciones creció más rápido? Era obviamente entonces la respuesta de lo que ya habíamos conversado recién. Bien, ¿qué pasó? Se devolvió solo esto. Ahí, el fantasma de la computadora. Ya, avancemos entonces a algunos errores detectados. Que como les dije al comienzo, en realidad fueron muy pocos. En realidad el trabajo que hicieron fue bastante bueno, ¿ya? Pero de todas maneras hay que seguir revisando. Tenemos entonces la actividad 1. Vamos a identificar funciones. Si recuerdan, esto era sumamente fácil, de lo único que tenía que más fijarme era el tema de la posición donde estaba justamente la variable independiente, la x, ¿cierto? Y de acuerdo a ello yo podía identificar cuál era el tipo de función. Fue por eso que partimos recordando qué funciones son las que hemos estado trabajando: la función afín, la función lineal, la función potencia, ¿cierto? La función exponencial, y por ahí algunas más. Entonces la idea sería recordar esto rápidamente, porque en realidad basta solamente con que observemos la forma algebraica de cada una de las funciones. Entonces, a ver, Sofía, ¿recuerda qué tipo de función es la primera función señalada ahí? Exponencial. Muy bien, Sofía, excelente. Función exponencial. En el segundo caso, yo le voy a decir, esta se trata de una función potencia. ¿Eso es correcto o no? ¿Qué me dice usted, Aileen? ¿Está bien esa respuesta, Aileen? Que sí, porque está en la base. Muy bien, está en la base, perfecto. En la función número 3, Nicole, ¿esa será una función potencia? Como se acaba de señalar ahí, mire, ahí dice función potencia. ¿Será No, función? es una función exponencial, Muy porque la bien, x está en el exponente. excelente, muy bien, Nicole. No es función potencia, se trata de una función exponencial. Buena respuesta. Alex, a ver si ahora sí está colocando atención. Fíjese lo que va a aparecer en la cuarta función. Dice ahí función exponencial. Alex, ¿es una función exponencial esa o no? ¿Qué dice usted? Alex. ¿Se nos fue Alex nuevamente? Ah, no, ahí está, ya. Acá está, profe. Ah, Como dice ahí, acaba de aparecer la respuesta, mira, función exponencial. Lo único que le estoy pidiendo es, ¿será efectivamente correcto eso que apareció? ¿Es una función exponencial o no? ¿Qué dice usted? creo que sí, tal vez no.
Con seguridad, Alex, es lo que más buscamos de nuestros alumnos, que estén seguros de lo que están respondiendo. Juegues, Es que no me acuerdo. Tengo que revisar el cuaderno yo para hacer eso. juégatela nada más. Alex, tírate a la piscina. Juégatela. ¿Es o no es función exponencial como dice ahí? No. Ya, ok. En realidad sí lo es, Alex. Recuérdate del nombre, función exponencial, el nombre, fíjate en el nombre, exponencial exponente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la X se ubica en la posición del exponente. Y efectivamente, si tú te fijas ahí, te lo señalo con el puntero del mouse, ahí está la X, que se ubica en la posición del exponente de la potencia, ¿de acuerdo? Ya, entonces, efectivamente, se trata de una función exponencial. Paloma, mira lo que acaba de aparecer ahí. Nuevamente, en la número 5, g de x es una función exponencial. Paloma, ¿qué opinas? Vi que se activó tu micrófono, pero no escuché absolutamente nada. Y ahora el internet está Ahora un sí. poco malo. ¿No es? ¿O sí es? Te escucho. No, No. ¿Por qué no? porque podría ser función potencia. Correcto, es una función potencia. Muy bien. Chicos, mayor seguridad. Lo que ustedes saben, la mayor parte de lo que ustedes saben está correcto. ¿Ya? Ténganse confianza. Ustedes son buenos. Efectivamente, como dice la paloma, esto no es una función exponencial, está malo, porque la variable independiente no se ubica en el exponente, se ubica en la base. Por lo tanto, estamos hablando de una función potencia. ¿Ya? Muy bien logrado, chicos. De hecho, la forma algebraica, en todo esto, como usted puede observar, está ahí, ¿cierto? Está ahí al ladito. Muy bien. Veamos. A ver si podemos avanzar un poquito más rápido sobre esto, porque acá viene un video que es solamente para poner atención. A ver, conociendo la función exponencial. Aquí dice que hay que graficar la función y para ello, obviamente hay que completar la tabla de valores. La mayoría de ustedes la tabla de valores la tuvo correcta. Sin embargo, siempre hubo algún error o algún exabrupto algebraico cuando les tocó trabajar el cero, ¿ya? O alguna cantidad decimal como el 1/2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, atentos con esto. Acá está señalado está escrito a mano, ¿ya? Pero lo vamos a ir analizando de todas maneras. Fíjense en eso. La primera valorización o evaluación se toma, entonces, aquí dice x va a ser igual a -3, a -2, a -1, a 0, a 1/2, etcétera, todo, ¿cierto? Pero obviamente se va tomando de uno en uno. Entonces, la primera valoración me dice que x va a ser -3. Entonces, en la expresión general de gx, usted cambia a la x, obviamente por el -3. Pero cuidado, solo a la x, ¿ya? Delante de la x ya había un menos, y ese menos debe permanecer ahí. O sea que cuando yo reemplace a la x, esa x va a ser reemplazada por todo este elemento completito. Esto yo no lo puedo separar, ¿ya? No puedo separar al menos del 3, porque de hecho este es un valor de la recta numérica. Así como existe el 50, existe el 50 negativo. Y la forma de señalar al 50 negativo es con el menos delante. Por lo tanto, no los puedo separar, ¿ya? No puedo cortar el menos del número. Así es que al reemplazar, fíjense ahí quedó, mire, aquí decía 2 elevado a menos x, y acá dice justamente lo mismo, 2 elevado a menos el valor de la x, y el valor de la x es -3, ¿de acuerdo? Es por eso que acá quedó menos menos. Finalmente, más 1, y procedemos a resolver.
Recuerde que cada vez que se encuentra un menos con un menos, eso se transforma en más o en positivo, ¿de acuerdo? Es por eso entonces que en el siguiente paso que está señalado ahí con rojo dice 2 elevado a 3. Teníamos 2 elevado a menos 3, 2 elevado a 3 por consecuencia. Más 1, el más 1 permanece hasta que sea su turno de ser resuelto. Resolvemos 2 elevado a 3, que obviamente nos daría 8, ¿cierto? 2 por 2 por 2. Le sumamos 1 y obtenemos como resultado que g evaluado, la función g evaluado en menos 3 equivale a 9. Y es por eso entonces que aquí la tablita, como ustedes la mayoría lo hicieron bien en la guía, ¿cierto? En los ejercicios, tenemos entonces como resultado ese elemento, el número 9. De la misma forma se hace con el menos 2, ¿cierto? Entonces quiere decir que la x, en vez de ser reemplazada en esa posición por menos 3, va a ser reemplazada por menos 2. Se resuelve de la misma forma, ¿cierto? El paso a paso. Y obviamente nos daría un resultado que en este caso corresponde a 5. ¿Qué va a suceder con menos 1? Nuevamente lo mismo. Menos 1, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 es 2, ¿cierto? 2 más 1 es equivalente a 3. A continuación, ojo con esta situación, porque a pesar de que lo sabemos, yo sé que ustedes lo saben, a pesar de que lo conocemos, incluso lo hemos trabajado, eh, hubo por ahí, no menos, hubieron alrededor de 5, entre 5 y 7 personas que se equivocaron acá. Si yo elevo cualquier cantidad a cero, ojo, fíjense en esto por favor, fíjense ahí, ¿a cuánto está elevado el 2? El 2 está elevado a 0 y no a menos 0, ¿ya? Ese fue el error que se produjo, que como ahí había un signo negativo, pensaron que había que agregarlo acá y de hecho en algunos casos no supieron cómo seguir. ¿Cuánto es 2 elevado a menos 0? En realidad, si somos bien estrictos en el reemplazo, sí, habría que escribir menos 0, pero podemos darnos cuenta sin mucho pensar que menos 0 es lo mismo que 0, ¿ya? De hecho, el 0 es un elemento, por eso es que se llama así, neutro, no lleva carga, ni positiva ni negativa, ¿ya? Entonces, aunque hubiese sido positivo, tampoco va a decir más 0. No dice menos 0, ¿ya? Y por lo tanto quiere decir que simplemente lo dejo señalado como 2 elevado a 0. Y 2 elevado a 0, como ya todos sabemos, corresponde a 1. Cualquier número, cualquier base de una potencia que esté elevada a 0, su resultado siempre va a corresponder a 1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos finalmente 1 más 1, que obviamente nos daría 2. Ahí está reflejado entonces la tablita. ¿Ya? Atentos con esto. 2 elevado a 1 medio. Pero recuerde, solo estoy reemplazando eso y delante de la x, ¿qué es lo que había? Un negativo. O sea que acá nos va a quedar 2 elevado a menos 1 medio. ¿Ya? Y acá, en el siguiente paso, ¿ya? Si no lo recuerda, le recomiendo verificar las propiedades de potencia. Había una propiedad que me decía que si el exponente era negativo, entonces la potencia era equivalente a su inverso fraccionario. O sea que esto yo lo tomaba como que si debajo del 2 hubiese habido un 1 y luego lo giramos. O sea, fíjense en esto, se los voy a mostrar ahora. Es como si hubiésemos hecho eso, ¿ya? Ese fue el pequeño pasito que de alguna forma se saltó, aunque en realidad no es que se haya saltado, lo que pasa es que se está trabajando un poquito más rápido, ¿ya? Pero esa es la idea. Si el exponente es negativo, recordar que está dividido por 1, ¿ya? Y la propiedad me dice, recuerde que está dividido por 1 y luego lo gira. Y al girarlo, entonces, quedaría así, quedaría de esa forma, que es justamente lo que se indica ahí abajo que está escrito con rojo. ¿De acuerdo?
Entonces, nos quedaría entonces 1 partido por 2 elevado a 1/2. Lo interesante de la propiedad es que el exponente que era negativo, una vez que yo le apliqué el procedimiento de la propiedad, el exponente pasa a ser positivo. ¿De acuerdo? Ahora, otra propiedad que está relacionada con la raíz. Si el exponente es 1/2, entonces eso o una fracción cualquiera, eso nosotros lo podemos transformar en raíz. Y al transformarlo en raíz, entonces, como usted puede observar, nos quedaría de esa forma, la raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Y ojo, se le agregó, aunque no debería hacerse, pero solo para llamar su atención, se le agregó el número del índice y el número del exponente. ¿Por qué no debería hacerse? Porque ahí hay un 2 en el índice. Y como usted sabrá, si es un 2 en el índice de la raíz, no es necesario escribirlo. ¿Por qué? Porque es la raíz más pequeña de todas. ¿Ya? Entonces, cada vez que usted vea que en el índice de la raíz no está escrito un índice, quiere decir que esa es una raíz cuadrada. ¿Ya? Es por eso que no debería escribirse. Y tampoco debería escribirse el 1 del exponente que está dentro de la raíz, en la posición de radicando, debido a que toda potencia cuyo exponente sea 1 es igual a su base. ¿Ya? Por propiedad de potencia. Entonces quiere decir que aquí podríamos haber escrito solamente el 2. Sin embargo, fueron escritos para que usted observe en qué posiciones quedan el numerador y el denominador de la fracción que está en el exponente. ¿De acuerdo? Ok. Resolvemos la raíz cuadrada de 2, que es 1.41. Resolvemos la división de 1 partido por 1.41 y a eso le sumamos un entero. El resultado entonces sería 1,7, que es justamente lo que acaba de aparecer ahí. ¿Ya? Y así sucesivamente entonces completamos todo el resto de la tabla de la misma forma. En este caso, el caso siguiente sería 2 elevado a menos 1, se hace lo mismo, el tema de la propiedad de la fracción, ¿cierto? El inverso fraccionario, ¿ya? Se da vuelta, se calcula la potencia y se suma entonces con el 1 que está al final. Y finalmente para x igual a 2, nuevamente la g pasa, perdón, la función g nos quedaría como 2 elevado a menos 2, recuerden que hay un negativo, ¿cierto? Le aplicamos el inverso fraccionario nuevamente, resolvemos la potencia que en este caso equivale a 4, y resolvemos un cuarto, es 0.25 por si no lo recuerda, ¿cierto? Esas son fracciones que usted tiene que tener en mente siempre, ¿eh? Un medio, un cuarto, un octavo, ¿ya? En este caso, un cuarto. Un cuarto es la cuarta parte de un entero, o sea, 0.25. Y al sumar 0.25 más 1, obtenemos 1.25. ¿Ya? Esa entonces era la forma de rellenar todo esto. Ahora, ¿cómo se observa todo eso en el plano? Vamos a ver si funciona. Atentos con el video. La idea entonces es, justamente si usted se da cuenta, ahí está la función, que es g de x, ¿cierto? Y vamos tomando cada uno de los valores que acabamos de encontrar al completar la tablita, ¿ya? Y como puede observar, el x se va ubicando siempre, obviamente, sobre el eje de las abscisas, de las x, ¿ya? El eje que usted normalmente conoce con el nombre de x, le recuerdo que se llama eje de las abscisas, ¿ya? En el primer caso, entonces, vamos a ubicar al menos 3. Ahí está ubicado el menos 3, que es justamente lo que se está haciendo en el video. X es menos 3, ¿cierto? Y g de x, que sería la y, ¿ya? Ahí está señalado en el gráfico, g de x corresponde a 9. Por lo tanto, el puntito debiera ser señalado justamente en esa posición. Ahí se acaba de marcar, si usted se da cuenta. Menos 3 en el x, 9 en el y o en g de x. ¿De acuerdo? Y de la misma forma, entonces, son señalados cada uno de los puntos que se encuentran en la tablita. A continuación, x vale menos 2, ahí fíjese, se está señalando el menos 2, la altura del menos 2, que debe corresponder a la cantidad siguiente, que equivale a 5 una vez más.
y señalado entonces nuevamente el segundo puntito. Si vamos a buscar el tercer valor, x corresponde a, como se señala ahí, a menos 1, ¿cierto? Que era justamente lo que teníamos en la tabla anterior. Por lo tanto, a la altura de x menos 1, ¿cierto? Ahí se está moviendo justamente. A la altura de menos 1, entonces, tendríamos que llegar, como dice la tablita, a g de x igual a 3, o a y igual a 3 en el plano, ¿cierto? Por lo tanto, fíjese, ahí está la altura de 3, y marcamos nuevamente el puntito, ¿ya? Y de la misma forma se van señalando uno a uno todos los puntos de esta expresión. ¿De acuerdo? Bien, como ustedes ya saben, esta es una función exponencial, ¿cierto? Pero el hecho de que el exponente sea negativo hace que la función ya no sea creciente, sino que, como ustedes mismos se acaban de dar cuenta, al ir señalando cada uno de los puntitos, ¿qué es lo que va haciendo la gráfica en el plano? Va descendiendo, ¿ya? Y es por eso que ya no es una función creciente, sino que es decreciente. Si usted lo recuerda, el primer punto es mayor que el segundo punto, entonces quiere decir que la función va decreciendo, ¿ya? Ok, vamos a avanzar. Ya, de la misma forma, función logarítmica. También hubo algunos errores acá. La idea sigue siendo exactamente la misma, o sea, de acuerdo a la tablita de valores que se nos entregó, fuimos entonces agregando, fuimos encontrando los valores de f de x o y, ¿cierto?, en el plano, ¿ya? Evaluando cada uno de los elementos de x en la posición de el argumento, en este caso del logaritmo, ¿ya? Por lo tanto, fíjese en la primera evaluación. La función evaluada en un noveno. Si yo evalúo esa función en un noveno, obtengo justamente el logaritmo de un noveno con base 3, siendo esto igual a c, ¿ya? Entonces, al resolver, la idea es que vamos utilizando los conceptos ya conocidos y, por supuesto, la relación que tiene el logaritmo con la potencia, ¿ya? La idea de resolver el logaritmo, al aplicar la potencia, es que cada uno de los elementos toma una posición distinta en la potencia, pero eso me permite conocer el resultado de todo esto, ¿ya? Entonces, a modo de refrescar la memoria rápidamente, yo le voy a ir señalando. El logaritmo de un noveno con base 3 es igual a c. Primero, la base de ambos elementos, del logaritmo y de la potencia, está justamente relacionada. Eso quiere decir, la base de la potencia es la base del logaritmo, y viceversa, por supuesto. La base del logaritmo es la base de la potencia. Y en este caso, ¿cuál es la base del logaritmo? Obviamente el 3. Por lo tanto, lo escribimos como base en la potencia que vamos a escribir, que vamos a transformar, ¿ya? Segundo, ya sabemos cuál es la base, pasamos al exponente. El resultado del logaritmo, que acá dice c, ¿cierto? El resultado del logaritmo es el exponente en la potencia. Y por consecuencia, el argumento del logaritmo tendría que ser entonces el resultado en la potencia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, al hacer la transformación tenemos 3 elevado a c es igual a 1 partido 9. El tema es que justamente ahora ese 9 debo trabajarlo de alguna forma de manera tal que se transforme en algo que tenga que ver con la potencia que está señalada al comienzo, con la base 3, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que ese 9 que está ahí lo vamos a transformar en una potencia, ¿ya? Esa es la idea, transformarlo en una potencia cuya base sea igual a la base que está al frente. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo un noveno, eso lo voy a transformar en 1 partido por
3 elevado a 2, que sería la potencia de la transformación. 3 elevado a 2, como usted ya sabe, corresponde a 9. Aplicamos la propiedad del inverso fraccionario, pero ahora vamos de atrás hacia adelante. Es decir, vamos a tomar la fracción y la vamos a invertir. Y ojo, el exponente que era positivo pasa a ser negativo, porque nos estamos devolviendo en la propiedad, ¿cierto? Entonces, al observar lo que nos va quedando acá, fíjese en la penúltima línea, nos dice 3 elevado a c es igual que 3 elevado a menos 2. Si las bases son iguales, que es un concepto que viene de la ecuación de potencias, si las bases son iguales, quiere decir entonces que los exponentes son iguales. Por lo tanto, c es equivalente a menos 2. Y es justamente el resultado que hemos obtenido ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. De la misma forma, entonces, se trabaja el 1/3. Trabajamos entonces 1/3, hacemos el reemplazo, trabajamos el logaritmo de acuerdo a su transformación como potencia. Le vuelvo a recordar, base del logaritmo, base de la potencia. Resultado del logaritmo, exponente de la potencia. Argumento del logaritmo, resultado de la potencia. Aplicamos el inverso fraccionario y obtenemos 3 elevado a menos 1. Bases iguales, el exponente debe ser igual. C equivale a menos 1, que tenemos el numerito ahí. ¿Ya? Y a continuación entonces tenemos las siguientes evaluaciones que se hacen todas exactamente de la misma forma. Fíjese que este resultado es bastante más fácil, ¿cierto? Debido a que cualquier potencia cuyo exponente sea 0 va a ser equivalente a 1, ¿cierto? No lo veo bien porque me tapan los videos, ¿ya? Pero esa es la idea, seguir evaluando y seguir evaluando nos va a llevar entonces a la expresión que tiene que ver en la gráfica, que es justamente una de las cosas que tuvieron en general, ¿ah? No de las personas que están aquí presentes hoy, pero en general, en todos los terceros medios, una de las cosas que tuvo un poquito más de errores fue justamente esto, lo de la gráfica, ¿ya? La idea va a ser entonces siempre la misma, tomando los valores de la X, ¿cierto? Los buscamos en el eje de las abscisas y lo hacemos coincidir entonces con el valor encontrado de f de x que corresponde a las ordenadas, a y, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ahí fue encontrado el primer puntito, luego el segundo puntito, va pasando exactamente de la misma forma como ya había señalado. Primero en el menos 2, luego en menos 1, 0 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, esa es la forma entonces. A ver si logramos avanzar. Ya, un segundo ejemplo de la función logarítmica a partir de la tabla entonces. Tenemos que en este caso, la expresión, ya van a ser las 10. La expresión me dice que x corresponde primero a un cuarto, luego a un medio, luego a 1. ¿Ya? Al igual que en el caso anterior, se va reemplazando en el argumento, se transforma en potencia y se van obteniendo entonces los resultados. Ojo que si el argumento del logaritmo es una fracción, en el 90, en el 80, en el 90% de los casos, eso siempre va a ser considerado para aplicar la propiedad de la potencia donde se invierte la fracción, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el paso a paso ahí está señalado, ¿cierto? Se aplicó justamente el tema de transformar el 4 a potencia con base 2. Se dio vuelta a la fracción, como ya lo hemos conversado, y lo que nos dice entonces que si las bases son iguales, los exponentes iguales, tenemos que c es igual a menos 2. De la misma forma se hace entonces cuando x era igual a un medio,
¿cierto? Lo convertimos en la potencia correspondiente, lo transformamos y obtenemos de que C equivale a menos 1. Luego, cuando el elemento X tiene un valor de 1, ¿ya? Si tiene un valor de 1, en realidad no hay mucho que pensar ahí en este caso. Vamos a obtener finalmente de que nos va a quedar 2 elevado a 1 en la evaluación, ¿ya? En la evaluación, en la transformación y posterior evaluación. Por lo tanto, tenemos que C equivale a 1. ¿De acuerdo? Ya. Finalmente, avanzando en la gráfica, atento, ¿qué va a pasar cuando tenemos el primer valor de X, que es un cuarto, y eso se encuentra por ahí, efectivamente? ¿Ya? Entonces, al avanzar acá, obviamente si estamos hablando de un cuarto, de un octavo, de un medio, es un valor bastante más pequeño que 1, ¿cierto? Y por lo tanto, de cierta forma, a no ser que sea a través de un computador, que es distinto, pero si lo vamos a dibujar en un papel, esa expresión normalmente hay que calcularla más o menos así, como decíamos antiguamente, al ojímetro, ¿ya? No tiene que ser de una cuestión milimétricamente exacta. Debiera serlo, ¿ya? Pero si lo estamos dibujando y estamos usando un papel milimetrado, es una cuestión más o menos complicada, ¿ya? Entonces, computacionalmente ahí está ubicado el primer puntito donde era un cuarto, me parece, ¿cierto? Y obteníamos el valor de menos 2. Y a continuación teníamos otros elementos, ¿cierto? Ahí estamos achicando la gráfica para que se vea un poquito más, para obtener entonces el siguiente resultado que correspondía a menos 1. En G de X, recuerde que el resultado, perdón, en F de X, que corresponde a las ordenadas Y, era menos 1. ¿De acuerdo? Ya, y esa es la forma gráfica, entonces, si usted observa, si seguimos los puntitos, fíjese que en este caso la función logarítmica, ¿qué va haciendo? ¿Va creciendo o va decreciendo? En este caso, como ya observaron cómo se fueron adosando los puntitos uno a uno, fue de menos a más, ¿cierto? Del más bajo al más alto por el eje de las ordenadas. Eso quiere decir que la función va creciendo, por lo tanto, sería una función, como lo indica su palabra, creciente. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver. Nos queda poquito tiempo. En realidad la nada. 2 minutos. Veamos, ¿cuál de todas las funciones les resulta más compleja hasta ahora, chicos? De las últimas que hemos visto solamente. ¿Alguna les resultó más compleja o no? Tenemos la función potencia, la exponencial y la logarítmica, que fue la última analizada. ¿Se me A mí la que durmieron? me confunde es la de ¿Ahí? logaritmo. La de logaritmo se le confunde un poquito más. ¿Sí? Ya, lo vamos a trabajar con más detalle eso para que no pase. Entonces, obviamente, vamos a necesitar reforzar eso un poquito más. Nicole, ¿alguna función se le hizo más compleja? ¿También a lo mejor la logarítmica? No, ninguna. Ya, Es que siempre me han gustado las matemáticas, entonces solo era cosa de recordarlo y para acordarme un poco. estupendo, muy bien. Ailich, ¿alguna función en especial que se le haya hecho más compleja? ¿No? Ah, ya, me hace así con la manito, ya. Ok. Eh, ¿Hay algo que hayan encontrado extremadamente fácil, como que no tendría que haber estado ahí en la guía, chiquillos? Como que era para cabros chicos prácticamente. ¿Alguna cosa? ¿O estaba todo, creen ustedes que estaba todo así como bien dentro de lo normal, de los rangos normales? Si había algo que encontraron demasiado fácil, ¿no? Bueno, el silencio otorga. Asumo que no había nada muy, muy fácil. Eh, Nicole, ¿me iba a decir algo? ¿No? No, no, no. Ya.
¿Qué podríamos hacer para mejorar el desempeño? Quizás lo que pasa es que yo quiero puros 7, porque me demostraron que son más que inteligentes. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Alguna idea? Lo que ustedes quieran. Mm, la verdad no sé. ¿No sabe? Extraño las clases presenciales. O sea, en matemáticas me gusta más presenciales porque tener que hacerlo en el computador es como que molesto. Sí, cierto. Igual hay harto que analizar, sobre todo si se trata de matemática. Sí, Pero dentro de las condiciones en que estamos, en realidad es lo mejor que podemos hacer. Pero en cuanto al desempeño que estamos logrando en nuestras guías hasta ahora, ¿creen ustedes que podríamos mejorar un poquito? Como les dije recién, a mí me gustaría que ustedes tuvieran puros 7. no sé, es que todo ¿Sabe? está como simple, como materias pasadas. Muy bien, perfecto. Yo sí les puedo dar un consejo, chiquillos, hay que fijarse más en los detalles. ¿Ya? De pronto, así como dice su compañera, efectivamente no es complicado, no es algo extremadamente difícil. ¿Ya? Sí podemos en algún momento dedicarnos a despejar todas las dudas que tengamos acerca de la función logarítmica, una a una. ¿Ya? Podríamos incluso dedicar, no sé, 10 minutos a algo como eso, 15 minutos, 20 tal vez. ¿Ya? Pero si hay un consejo que yo le puedo dar como para que los 6 y tantos pasen a ser 7, que me gustaría mucho que así fuera, sobre todo de las personas que están presentes ahora, que obviamente han indicado una cantidad de responsabilidad, pero muy grande, por lo cual yo las felicito y de hecho yo creo que les voy a dar un par de décimas para la próxima fase justamente por su responsabilidad, ¿ya? Por estar presentes y estar atentas a esta clase ahora. eh, Justamente sería de que no den todo por hecho, no se confíen demasiado cuando vayan a resolver un ejercicio. ¿Ya? Hay algunos detallitos que, si bien es cierto, el ejercicio está bien logrado, pero hay algunos detallitos que igual he pasado por alto, que tienen que ver con algún signo, con un número que quedó medio confuso, con cosas por el estilo. Entonces, para que no hayan dudas, con respecto a las calificaciones y que eso pueda aumentar, eh, más atentas al resultado, pero también al desarrollo, ¿ya? El desarrollo también es importante. Entonces, eso, por mi parte yo las quiero felicitar y considerar de que están, al igual que todos nosotros, también ustedes están haciendo un esfuerzo. Así que por eso les reitero mis felicitaciones y por ahora llegamos hasta acá. ¿Ya? Les recuerdo que la próxima fase comienza, me parece, el 17, ¿ya? Así que tienen un ratito para descansar, relájense, no piensen tanto en el colegio. Bueno, me imagino que para eso ni siquiera necesitan una recomendación, pero de todas maneras, la recomendación de nosotros hacia ustedes es que se cuiden mucho, por favor, ya que no queremos malas noticias eh, en todos nuestros procedimientos y en toda nuestra comunidad. ¿Ya? Así es que eso, muchas gracias por haber asistido, que estén súper bien, ustedes y su familia, y nos vemos en la próxima fase. Saludos. Se pueden desconectar, chicas. Y chicos, Chao, profe. chao, chao, que estén súper bien.